Oh, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video un poquito más experimental, un tipo speed up de cómo hice el logo del siguiente video, donde hago una recreación más o menos del logo de Pokémon Perla Reluciente y Diamante Brillante, en fin. Empecé utilizando un vector de Pokémon normal, simplemente borrando el fondo. Y posteriormente escribí lo que a mí se me había ocurrido como un posible ejemplo: Esmeralda Reluciente. Sí, ya sé que es la tercera generación, pero da un poquito igual, se entendería mi punto. Y bueno, después de esto elegí una fuente que se pareciese más o menos a los títulos. No es exactamente igual, pero creo que sirve bastante bien para demostrar mi punto. Le hice un pequeño arqueo, que es básicamente hacerlo como que sea más redondo, más como un arco, valga la redundancia. Y posteriormente me fui a buscar unas texturas. Al principio utilicé textura de esmeraldas, pero vale, aquí ya escribí esmeralda reluciente. Y nada, me había dedicado únicamente a irlo cambiando, principalmente el degradado, el borde. Yo elegí verde porque la esmeralda es verde. Y fui probando diferentes tonalidades hasta que me convencí por una. Luego, una vez ya teniendo el texto, simplemente lo dupliqué, hice de que cada palabra fuese independiente porque así el degradado quedaba mejor. Y procedí a simplemente ir yendo sobre la marcha. Lo siguiente fue hacer ese pequeño bordecito que tienen las palabras perla reluciente, que es como, no sé cómo decirlo, pero básicamente tomé una forma normal, un cuadrado redondeado, y lo fui así como deformando hasta que tuviese algo que mínimamente me convenciera. Y al final terminé optando por deformar un poquito los bordes y simplemente irlo troceando, haciendo que solo me quede con una mitad. Luego lo duplico y me quedo con una mitad y simplemente hago máscaras de capa, que es básicamente para ocultar algo de la capa, y simplemente lo cambié. Y así me quedó más o menos parejo. No exactamente porque no es algo hecho a la medida, pero hice el mayor esfuerzo para que quedase más o menos bien. Tuve que acomodarlo como es evidente. Y luego de ello, pues sí es cierto de que me fue un poquito difícil porque no están puestos en una sola forma y tenías que adaptarlo al hecho del texto. Pero no fue difícil. Pero sí tuve que modificar bastante los textos para ver qué quedaba mejor y qué no. Y al final terminé optando por lo mismo, pero ya que veía que los logos eran como más altos, o sea, en altura eran más estirados, pues hice lo mismo. Y bueno, lo coloqué todo en su lugar y me puse a hacer la parte inferior de la forma. Ahí fui agregándole una textura que es básicamente una imagen plana, que simplemente doy máscara de capa y se pone encima de la forma. Nada muy complicado. Y bueno, intenté hacerlo primero con distintas formas redondeadas, pero al final terminé volviendo a optar por rectángulos y luego irlos deformando. Así se consigue el diseño gráfico, amigos. No, de hecho, no he seguido ningún curso gráfico ni nada. De hecho, he utilizado todo lo que he aprendido en Photoshop, lo he aprendido por mi cuenta. Así que no creo que sea algo muy significativo, pero bueno, es lo que sé hacer, así que se conforma así. Bueno, aquí ya estoy modificando el texto de resplandeciente, que honestamente la palabra es muy larga, pero no se me ocurría otro sinónimo de brillo que no sea los de brillante o resplandeciente. Y aquí hice una forma redondeada porque quería hacerle como el final de ese cuadrado, quería hacerlo redondeado.
para que quedase bastante bien dentro de lo que cabe. Y aquí decidí utilizar una textura más realista porque, no sé, yo creo que quedaba muchísimo mejor. Y aquí empecé a deformarlo para que tuviese más forma de... una forma no tan rectangular, que de hecho hice una versión previa a esto y era totalmente cuadrado. Así que aquí la estoy deformando un poco y deja de ser un cuadrado, hacer como un círculo medio ondulado, así como un puente. Y bueno, no es lo mejor del mundo, no soy diseñador gráfico, pero creo que queda mejor que un cuadrado sin más, que a lo mejor pongo la primera versión que la hice cuando ni siquiera tenía el computador todavía. Y bueno, aquí utilicé el círculo como base de talla. Y con eso, con la varita de selección, pues fui haciéndolo para poder borrar mejor los elementos esos del borde. Y bueno, hice exactamente lo mismo con el otro lado. Ahí pasándolo poco a poco. Y con eso la forma quedaría más o menos lista. Así que lo que hice posterior a esto fue simplemente hacer un par de cortes. Y ya poner la textura de acuerdo, arreglar el texto. Y ya ir yendo con los últimos toques, que es el bisel, que no sé si se han dado cuenta, pero tienen como un bisel, así como un efecto 3D de estampado que tienen los logos originales, que eso lo repliqué con bisel y relieve. Y al principio opté por utilizar el método de redondeado y un brillo, que sería el efecto de resplandor exterior. Pero por un momento pensaba que así ya estaba. Como ven, la comparación es bastante similar. Pero ahí decidí cambiarlo un poquito nomás. Y decidí cambiarlo por otra textura más. Bueno, técnicamente no cambiarlo, sino agregarle una textura al texto, que es algo que también tienen los originales. Y decidí hacer como una mezcla así que quedase todo bonito. Y tuve que cambiar algunos efectos como los bordes y tal. Pero honestamente me gustó mucho cómo quedó, porque es como una mezcla de texturas que hace que se vea todavía mejor. Y bueno, esto con un par de cambios más, que fue más que nada el bisel y el relieve de la plantilla esa, ya estaba todo listo y así quedó. Pues honestamente no es mi mejor trabajo, porque lo hice basándome de algo que ya de por sí es bastante asqueroso. Pero espero que les haya gustado. Probablemente deje la imagen en la descripción o el proyecto de Photoshop. Pero creo que eso es todo. Así quedó en la imagen final. Y de todas maneras espero que les haya gustado este video. Y me gustaría hacer más speed arts o speed edit, o como le llame esta cosa, que es básicamente yo haciendo logos o haciendo miniaturas de gente que me lo pide. Haciéndolo bastante rápido y luego subiéndolo al canal. ¿Qué les parece? Obviamente a este canal, Rainier Extra. Así que bueno, ya me decís qué piensan en los comentarios. Y yo me voy. Adiósito.